Sesión. Pues muy buenos días, gracias. Estamos en nuestra sexta reunión, mes de octubre, 10º libro, hablando de la vida feliz, con el escritor francés David Fuenquinos. David Fuenquinos nos está regalando un supuesto, una idea de qué pasaría si estás en un viaje de trabajo y estás como intrigado porque tu vida no es la que deseas, no es plena, y justo cuando sales de paseo resulta que estás bueno, bajo la lluvia, en un techito del metro, y frente a ti, con ese torrencial, está un negocio con un anuncio neón que dice Happy Life, la vida feliz. Entonces dice Eric, el protagonista, oye, pues me queda tiempo, mi reunión de trabajo es hasta la 1 de la tarde, a las 3 vamos con el dueño o el gerente o el director general de Samsung, pues déjame, voy a cruzar la calle y voy a ver qué significa Happy Life. Hasta donde llegamos en aquella conversación el miércoles pasado, pues decíamos que era un negocio que para el momento de entrar parecía dudoso, ¿no? Oye, parecía un lugar así extraño, muy serio, muy solitario. Y pues lo que es el empleado le dice que si tenía una cita hecha. Y él le dice, no sé ni de qué trata. Entonces le dice, pues este negocio, hay un plan express o hay un plan colectivo, si lo organizamos bien, para que vivas tu propia muerte, para que simules que estás en un funeral, que es tu funeral, disculpen, que es tu funeral y que en ese momento tú reflexionas y muy seguramente pues te sonsaca esa vivencia tan terrorífica de entrada, ¿no? Pero bueno, antes de comenzar, vamos a empezar con estas frases que me topé, que me gustaron mucho, y hablan de aquel diario estoico que les comenta. El diario estoico pues hace referencia a cómo nos enfrentamos cuando hay momentos difíciles en la vida. Entonces, estas frases, si las logramos ver en mi pantalla, nos van a platicar en 5 oraciones muy lindas, pues enseñanzas estoicas para ser más feliz. Así que no me voy a ir al libro de la alegría, no voy a tomar tampoco el libro de la escritora española Irene Vallejo, sino ahorita quiero mejor compartirles, si lo ven en pantalla y me dicen si sí, estas imágenes. Pues aquí se las voy a leer, si me acompañan. 5 enseñanzas estoicas para ser más feliz. La número 1. La felicidad no es tener más, sino necesitar menos. Y lo dice Epicteto. Los estoicos llamaban a esto eupatea, el arte de sentir bien sin ser arrastrado. No eres pobre por lo que te falta, eres libre por lo poco que necesitas. Qué manera tan bonita de hacer relucir en que entre menos cargamos, entre menos necesitamos, más, o sea, más libres somos, menos dependientes. Así que me fascinó esta frase. La felicidad no es tener más, sino necesitar menos. Una siguiente frase estoica dice, solo cuando vuelves la atención hacia adentro, eso es lo que los estoicos llaman prosoché, realmente dejas de vivir para gustar y empiezas a habitar tu verdad. Así que hay personas, no sé si les ha tocado en la vida relacionarse con amigos o con profesionales, con compañeros de trabajo, que son muy sinceros, que son muy ecuánimes, no se miden para hablar y que hasta parece que decimos, es que no tienes filtro y puedes llegar a lastimar. Pues yo a esas personas los relaciono con esta oración 2. Creo que es una cualidad importante, dejar de que te importe, dejar de encajar, sino ser tú y que fluya de manera más natural tu vida. Solo cuando vuelves la atención hacia adentro, dejas de vivir para gustar y empiezas a habitar tu verdad. La número 3, no busques que las cosas pasen como quieres. Desea que pasen como pasan. Así estarás en paz. ¿Y cómo lo explica? Dice, los estoicos hablaban de un amor fati, es decir, amor al destino. No se trata solo de aceptar lo que llega, sino de abrazarlo como si lo hubieras elegido, incluso si duele, incluso si no lo entiendes todavía. ¿Qué tal? Hay muchos momentos en que estaremos hasta enojados con lo que nos está sucediendo porque no nos lo merecemos, no es algo que debería de estarme pasando a mí, si yo soy una persona buena, dedicada, trabajador, entusiasta, veo por mi familia, cómo me suceden estas cosas. Entonces, si aún no lo entendemos,
Siento que a ciertas vueltas de la vida nos va a caer como la explicación y el entendimiento de, ahora sí ya sé por qué me pasó lo que me pasó. Y es hermoso saber o entender, no se trata solo de aceptar lo que llega, sino de abrazarlo como si tú lo hubieras elegido. Así que es una aceptación. Y la número 4, tienes poder sobre tu mente, no sobre lo que sucede afuera. Y lo dijo Marco Aurelio. Y así lo explican los estoicos. Los estoicos confiaban en el hegemonicón, ese núcleo interno que nadie puede tocar. Cada vez que vuelves a él, ganas. Cada vez que reaccionas desde el ruido, te pierdes. Así que hay que ponerle poder, no el poder hacia lo que ocurre afuera, que no lo puedo controlar, sino lo que sucede en mi mente. Y número 5, lo que obstaculiza el camino se convierte en el camino. Marco Aurelio. A eso lo llamaban palingenesia, nacer de nuevo, desde las ruinas, desde el caos. La vida no te rompe, te reorganiza. Y lo leíamos la semana pasada con Irene Vallejo en los errores. Los errores realmente son parte del camino, son la esencia, son lo que nos regala el experimentar y poder hacer una pared más sólida y también un camino más sólido, menos estrellado, pero aceptando que de esos errores se aprende más y se disfruta y se convierte en el camino. Así que este es el arranque de hoy, lo que son las frases estoicas. Espero que les haya gustado y que nos deje alguna sensación de estoy de acuerdo, lo he pensado, siento que alguna vez no he sabido cómo expresar lo que siento y estas frases estoicas te lo están aclarando. Se las comparto por el WhatsApp para que ustedes la puedan ver de manera más detallada y ahorita sigo compartiendo. ¿Qué les parece la portada? Bueno, más que todo el rostro de nuestro escritor y la portada del libro. Con eso me quedo de esencia y vamos a comenzar. Entonces, ya estamos en la vida feliz. Eric, el compañero empleado de Amélie, es la jefa de un comité gubernamental en Francia. Están en Seúl, están haciendo negocios con Samsung para que Samsung pueda invertir en Francia. Resulta que no se concreta al 100% la cita, porque en la primera cita Eric se había desmayado, no sabía por qué. Y resulta que en la segunda oportunidad de cita, Eric ha desaparecido. Entendemos que Amelie está más que enojada, a la vez preocupada, pero más que todo enojada porque no domina la presentación. Resulta que ella, por más que él está relacionada y es la jefa, pues el responsable de exponer era Eric. Y en esta segunda parte del libro nos están platicando la mirada de Eric. Pues que él desayuna, decide que tiene tiempo libre, baja, empieza a llover en las calles de Seúl y en lo que camina y transita con ese bullicio de gente, que nadie lo está pelando, nadie le pone atención. Resulta que se para, se detiene y ve, como les decía al inicio, un negocio que dice La Vida Feliz. Cruza, entran y le preguntan que si tiene alguna cita. Entonces, el empleado le da la opción. ¿Sabes qué? También tenemos un plan express. Déjame te explico. Entonces, dice ahora en lo que vamos a arrancar como charla de hoy. Eric no tenía ni idea del desarrollo de la ceremonia. ¿A poco iban a meterlo en un ataúd? Debía dejarse guiar sin reflexionar en exceso. La empleada, una mujer, lo condujo a la segunda habitación, que estaba sumida en la penumbre, en la que flotaba un potente olor a incienso. Antes de dejarlo solo, le pidió que se descalzara, orden que lo ejecutó con docilidad. Se presentó entonces otro hombre de edad indefinida y le dijo a Eric: Buenos días, me llamo June y seré su acompañante durante todo el viaje. Buenos días. Se llama usted Eric Kerson, ¿verdad? Sí. ¿Está bien escrito? Preguntó enseñándole un trozo de papel. Sí, está perfecto. Y nació en 1977, ¿es así? Sí, es así. Estupendo. Es importante que todo esté correcto, le dijo June. Como no tenía cita, imagino que no habrá traído una foto suya, señor Eric. No. No, no pasa nada, yo me encargo. ¿Para qué quieren esa foto? Preguntó Eric. Para el retrato mortuorio. Lo habitual es que la gente traiga su foto favorita. Ver el propio rostro encima de un féretro es una etapa muy importante del proceso. El hombre aumentó la luz en la sala y sacó una cámara digital de su bolsa. Eric pidió un momento para reflexionar. No sabía qué expresión elegir para la fotografía. Era la primera vez que lo fotografiaban para una ocasión semejante.
Aunque algunas personas organizan su funeral con mucho esmero, le parecía improbable que previeran una foto de perfil para su lápida. ¿Acaso Eric debía sonreír? Entonces, imagínense las preguntas, ¿no? Ya dio el paso, ya entró. Yo me hubiera salido. Cuando me dicen, es que aquí se organiza un funeral ficticio, yo me salgo. No sé ustedes, pero bueno, Eric ahí permanece. Había que ofrecer a la eternidad el reflejo de un verdadero yo, pensó Eric. Frente a él, el empleado June esperaba, sin mostrar fastidio. Debía de estar acostumbrado a esas vacilaciones para tomarse esa fotografía. Uno no se va de la vida como quien se va de fin de semana a Roma. Se podía percibir la benevolencia en sus ojos, una preocupación por no tomarse a la ligera las emociones que sentía Eric en ese momento. Era exactamente esa mirada la que Eric pensó y que quería mostrar en su tumba, la mirada de la compasión frente a su destino. Entonces hay que tomarse la fotografía porque va a estar en el féretro. Pues qué mirada pongo, no lo he pensado, no es como si fuera a Roma de viaje y poso para una selfie, ¿verdad? No es algo a lo que está habituado. Entonces aquí vuelve el empleado Jun. Eric observó a Jun y se dejó inmortalizar en una fotografía. Ahora tocaba pasar a la siguiente fase, le dijo Jun. Escribir una breve semblanza en tercera persona y dar con eso como el epitafio. Decantarse por el plan express implicaba escribir rápidamente un texto que podría haberlo elegido en horas, incluso días. Así que otra etapa difícil, ¿no? Ya posé, ya decidí qué mirada, cómo quiero estar en ese semblante de fotografía. Ahora tengo que poner algo por escrito para lo que es el epitafio. Y decide escribir lo siguiente. Eric con sus propias palabras en esa hoja de papel. Eric Kerson nunca olvidó la alegría de convertirse en padre, una alegría que superaba todas las demás de su vida. Sin embargo, siempre lamentó no haber estado lo bastante cerca de su hijo. También tuvo la bendición de unos padres maravillosos y cariñosos. Sufrió por no ser capaz de reconciliarse con su madre. Podía estar orgulloso de su carrera profesional, aunque su malestar lo convirtió a menudo en una criatura ausente del mundo. Entonces, qué malestar, qué le preocupaba, qué no hacía feliz a Eric, por qué en su epitafio terminaba como dejando la huella de no fui un buen padre, no me acerqué mucho con mi hijo, tuve unos padres maravillosos, pero no estoy reconciliado con mi madre. Imagínense que eso sea lo último que debas escribir, pero no lo puedes ejecutar porque ya no tienes tiempo. Entonces, a eso nos vamos con ese epitafio. El empleado Jun había insistido en que escribiera la semblanza, aun sabiendo que en aquella ceremonia no se iba a leer. Él era incapaz de leerla en francés, porque bueno, Eric está escribiendo en francés. Además, Jun no tenía ningún interés en traducirla al inglés. Lo importante era haberla escrito. Desde que ese empleado, Jun, trabajaba en Happy Life, se había enfrentado principalmente a personas que aludían a sus pesares. Quizá fuera eso lo que quedaba al marcharnos, lo que nos habíamos perdido. Había una dominación clara de los fallos por encima de los logros. Pidió a su cliente que escribiera el epitafio. De nuevo, ¿cómo escribir en un minuto o dos algo que permanecería para siempre? Así que June tenía esa sensibilidad de ver cada persona que pasaba frente a él y que tenía que escribir el epitafio, pues ahora sí escribían casi siempre de sus pesares, de lo que se habían perdido. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué escribiríamos? No quiero pensarlo, no es un libro tampoco para sentir como terror, ni nostalgia, ni preocuparnos. Es un libro para que a través de Eric podamos sentir, si tuviéramos que pensar como él, ¿qué haríamos nosotros? En el siguiente capítulo regresamos y dice June. June regresó al cabo de unos minutos con una prenda blanca en las manos. Era un traje ligero que Eric debía probarse. Detrás de un biombo se desvistió, se puso aquella especie de bata y el tejido parecía casi inexistente sobre su piel. Había muy poca diferencia con respecto a casi estar desnudo. ¿Listo? Le preguntó June. Sí, pues venga conmigo, señor Eric. Enfilaron un largo pasillo, un pasaje sin duda simbólico, para penetrar a continuación en una sala grande iluminada por velas y llena de ataúdes. Eric se había imaginado un espacio más íntimo,
Por lo visto, las ceremonias privadas tenían lugar en el mismo sitio que las colectivas. Los coreanos podían elegir entre morir o cantar en uno de sus incontables karaokes. De pronto, Eric se preguntó qué hacía allí, si aquella situación no sería totalmente absurda. Sin embargo, notaba ya los primeros indicios de bienestar en él. El sitio transmitía serenidad. June lo observaba con semblante serio y acompañaba cada uno de sus gestos con una gracilidad solemne. Cuando avanzó hacia su propio ataúd, las pocas dudas de Eric se disiparon. Debía pasar por aquella experiencia. Curiosamente, tenía la vaga impresión de haber esperado desde siempre ese momento. Se parecía a esa emoción especial de encontrarnos inmediatamente en nuestro lugar, en un sitio seguro que estamos descubriendo o en perfecta complicidad con una persona que acabamos de conocer. El presente lo embargó por completo, ahuyentando el pasado y el futuro para dar paso a una hegemonía total del ahora. La silueta del empleado Jun se volvió fantasmal, apenas una forma humana. Eric estaba solo ante su féretro, hipnotizado por lo que veía. Está el féretro y viene su nombre, Eric Gerson, 1977-2020. Examinó la foto colocada en un marco, la que acababan justo de hacerle. La expresión de su mirada le inspiró lástima. Tenía ganas de consolar a ese hombre de la fotografía, de decirle que siempre lo había hecho lo mejor que había podido, pero ningún sonido salía de su boca. Era hora de que reinara el silencio. Rozó Eric el féretro, exactamente igual que quien toca un cuerpo de agua que presupone fría. El contacto de su piel con la madera lo tranquilizó. Por instinto supo que estaría bien cuando se tumbara. No pensaba en lo absoluto en el carácter extraño de lo que estaba haciendo, simular su propia muerte. El acto no le parecía incongruente, sino todo lo contrario, impregnado de una voluptuosidad o de una delicadeza capaz de ahuyentar la incertidumbre. Pasó las piernas por encima del borde del ataúd y se encontró de pie en el interior de él. Se tumbó sin dificultad, con los brazos pegados a los costados, en aquel espacio que parecía diseñado para acunar a la perfección los contornos. Sin hacer ruido, el empleado Jun movió la tapa y encerró a Eric. Se habla a veces de un silencio sepulcral, pues así fue. No le llegaba ni un solo sonido a Eric. La oscuridad era completa. Otro podría haber sufrido una crisis de pánico desencadenada por esa claustrofobia o por un ataque de ansiedad, pero Eric se dejó absorber por la intensidad de la experiencia. Híjole, ¿qué tal? No, no puedo creer esa sensación de hacerlo por tu propio deseo, meterte al ataúd, tus brazos en un costado, deslizarte, que la madera sea fiel a ti, que sea como una sensación de agua, y todavía que ves que June cierra esa tapa y estás en ese silencio sepulcral. No puede ser. ¿Ustedes no sintieron ñañaras? ¿Tantitas? Pues hasta ahí va la experiencia. Vamos a ver. Terrible, ¿no? No, yo Es sufro claustrofobia, imagínate meterme en un ataúd, no, hombre. exacto. Si ya ves un elevador chiquitito, de esas de las colonias antiguas que hacían para tres personas, y dices, no, prefiero subir por las escaleras, no, no quiero pensar aquí. Pues bueno, en esa experiencia está, se dejó absorber por la intensidad de la experiencia y hasta dice él en la lectura, parece que era el momento que había estado deseando. Entonces, planear como un resetear tu vida, ¿no? Como volver a empezar. Cuando tratase de rememorarlo más adelante, le resultaría imposible determinar cuánto tiempo permaneció allí dentro. Entonces, permítanme, voy a seguir compartiendo la pantalla de la portada. Aquí está. Ok. Entonces, este es el hombre que nos puso dentro del ataúd, David Fuenquinos. Hasta los minutos le resultaron inciertos. Igual de difícil le sería recordar con exactitud los pensamientos que tuvo ahí dentro. A Eric le parecería haber visto algunas caras, entre ellas las de su padre y las de su hijo, y luego había revisitado ciertos instantes de su pasado antes de dejar que su conciencia se perdiera en tierra de nadie.
una especie de errancia en la que las imágenes mentales no poseen ya la capacidad de aferrarse a nada. Nunca se había sentido tan bien, como aliviado de todo, aligerado del peso de la vida. Estaba allí, inmóvil, a oscuras y en silencio, y fue como una caricia infinita. Al permitir que sus sentidos experimentasen la muerte, saboreó una felicidad cercana al clímax. Respiraba tranquilo, concentrándose únicamente en el ritmo de cada inspiración y expiración. La nada se adueñaba de él con una dulzura en un viaje estático en pos de lo esencial. Pensó, ¿sería eso la muerte? Más tarde, Eric se pondría a leer en los foros coreanos las impresiones de quienes habían pasado por esa misma experiencia. Algunos contaban que su visión de la vida había cambiado, otros que ahora tenían una imagen mejor de sí mismos. Muchos escribían esta frase en los chats. Fue como si se me ofreciera una segunda oportunidad. Entonces, muchos escribían, fue como si se me ofreciera una segunda oportunidad. ¿A costa de qué, verdad? Como cuando vamos así en un instante y sentimos ese sexto sentido de me salvé por un pelito, yo estuve en tal lugar y después ocurrió una tragedia. Fíjate que pasé por ahí en la mañana y pasó un accidente de coche o en tal edificio a los minutos tembló y se estaba derrumbando. O sea, esa sensación del espíritu de que tu ángel de la guarda te está cuidando, pues es muy bonita, ¿no? Pero no cuando tú estás provocando esa segunda oportunidad, ¿no? Entonces sí está fuerte. Dice, al cabo del tiempo, Eric decidió regresar a la vida. ¿Qué hizo? Tocó con los nudillos en la madera del ataúd, como había convenido con el empleado Jun, que acudió de inmediato a sacarlo. Estaba acostumbrado, Jun, a ver a hombres y mujeres salir de la muerte como auténticos Lázaros en plena resurrección, transfigurados por la experiencia. Por supuesto, algunos permanecían insensibles a lo que acababan de vivir, pero en su gran mayoría los participantes salían transformados. Eric observó el espacio en el que se encontraba, con la sensación de estar aún inmerso en los abismos del silencio. Se percató de que le costaba andar. Vaciló y enseguida hizo amago de sentarse en un banco. Jun se acercó y le explicó con amabilidad que iba a dar comienzo a otra ceremonia y tenía que abandonar la sala. Antes de salir, Eric lanzó una última mirada a esa estancia y a su tumba efímera. Comprendió que su vida iba a cambiar por completo a partir de entonces. En el mismo lugar donde se había desvestido una hora antes, vio su ropa colgada del perchero. Aquella acción se le antojaba lejana, casi borrosa. ¿Cómo poner en palabras lo que acababa de vivir? Si alguien lo hubiera interrogado en aquel preciso momento, lo habría tomado por un loco o por un caso perdido. Por lo demás, no tenía ni la menor idea de lo que debía hacer. Su teléfono apagado recibía los incontables mensajes de Amélie. Él, que había sido siempre empático y sensible a las inquietudes de los demás, se sentía embargado de pronto por una sola preocupación, él mismo. Haría falta, tiempo después, para determinar el alcance de esa experiencia. Yacer en un ataúd podía modificar la trayectoria de una persona. Si aquellas ceremonias coreanas gozaban de tanto éxito, era por su efecto realmente benéfico, pensó Eric. Hay una clara diferencia entre el hecho de ser consciente de la muerte y el hecho de casi vivirla. Quienes han estado al borde de morir suelen conocer esa sensación. Regresan a la vida transfigurados. Han sobrevivido a la cercanía con lo definitivo y se vuelven mucho más fuertes gracias a haber sufrido una fragilidad tan extrema. Muchos artistas son de hecho supervivientes. Eric iba a sentir eso mismo. No solo tendría por fin ganas de vivir, sino que a partir de entonces necesitaría dirigirse siempre hacia la belleza. Entonces tenía ya claro qué cambios iban a surgir, iba a dedicarse a cambiar, a dirigirse a la belleza y dejar de ser frágil y dejarse, ya no invadir, bueno, ya no dejarse invadir por la tristeza. Con los primeros minutos de aquel regreso a la vida, Eric parecía recién salido de una secta, o como si hubiera consumido una de esas drogas que te lanzan a un amor frenético por los demás. Necesitaría algo de tiempo para recuperar la justa medida de las cosas.
En aquel preciso momento fue cuando chocó de bruces contra la realidad. Descubrió todos los mensajes de Amélie, cada vez más alarmada. Mucho más tarde se preguntaría cómo había podido haber hecho lo que hizo. Ese impacto del ritual le provocó un cortocircuito mental. Bueno, pues ahora sí está ya con el celular en la mano. Dicen que ahora es muy, muy conocido, hago paréntesis, hablando del celular, de tan bonita sensación que tuvo, de sentir que era una segunda oportunidad, de dirigirse hacia la belleza, pues cae de bruces porque ahora sí, el aparato hay que encenderlo y afrontar que Amelie está furiosa y que lo está buscando. Y somos ahora sí que unos esclavos de la tecnología. En lugar de nosotros utilizar la tecnología, es a la inversa, ¿no? Durante la confrontación que tuvo Eric con Amelie, permaneció mudo. Ella, como es lógico, le pidió muy enojada que volviera a París. Aquella etapa de su vida terminó brutalmente. Comprendía la ira de su jefa. Sabía que era probable que lo despidieran. Desde luego, este último punto le venía de perlas. Sin asomo de duda, no quería seguir con esa vía profesional. Si bien no sabía hacia dónde orientarse, su única certeza era la siguiente: quería dar sentido a su existencia. Pero ¿cómo explicarle a Amélie que había tenido o que había terminado tumbado en un ataúd y se había olvidado de todo, de la junta con Samsung, de todos los pendientes en Seúl? Amélie lo tomaría por loco. Sin embargo, no podía dejarla así, en la incomprensión más absoluta. Se propuso escribirle una carta sin saber muy bien por dónde empezar, pero finalmente se dio por vencido con tantos borradores. No lograba expresar lo que le había ocurrido. Algunas sensaciones son inalcanzables para las palabras. Con el fin de simplificar la situación, Eric, ya en París, presentó su renuncia. Pese a todo, al equipo le sorprendió constatar que no volviera Eric a la oficina a recoger sus cosas y que nadie le organizara alguna despedida. Llegaron a correr rumores que había alguna relación entre Amélie y Eric. A decir verdad, Amélie tampoco había explicado lo que había pasado. Eric no había querido hablar y ella ya no iba a tosigarlo. Entonces, esa es la realidad. Ahí termina la relación. Aquella Meli que de la nada lo busca por Facebook y le dice, pues te quiero como un empleado mío, ya no está contenta, ha quedado decepcionadísima porque ha sido todo un fracaso esa junta y los prospectos de negocio en Seúl. Y pues veremos si se volverán a ver, ¿no? Nada más volver de Seúl, Eric fue a ver a su ex esposa, Isabel. Por lo general, él hablaba con Isabel por mensajes de texto, sobre todo de la organización de los horarios de su hijo Hugo. Así que decidió presentarse sin avisar en la puerta del hospital San Antoine donde trabajaba Isabel. Le dice Eric en ese entonces, cuando ya la ve en el hospital. Isabel, ¿seguro que no tienes tiempo para un café rápido? No, de verdad, lo siento, Eric. ¿Pero tú no estabas en Seúl? He vuelto antes de lo previsto, Isabel. Ha salido todo muy bien, no tenía sentido quedarme más tiempo. Pues mejor y bien, ¿qué es eso que no puede esperar, Eric? Precisamente tiene que ver con mi trabajo. He decidido, Isabel, organizarme de otra manera. Voy a levantar un poco el pie del acelerador y ya no viajaré tanto. No puedo seguir. ¿Qué, Eric? ¿No puedes seguir huyendo? Le dijo Isabel. No sé si es esa la palabra, pero quiero que las cosas cambien, Isabel. ¿Y eso es lo que has venido a contarme? Sí, por eso, porque te incumbe. ¿A qué te refieres, Eric? Quiero estar con mi hijo Hugo en semanas alternadas. Quiero una custodia compartida de verdad. Pero no podemos hablar de eso ahora, así, en medio de la banqueta. ¿Por qué crees que te proponía un café, Isabel? Sabes muy bien que es complicado. Vives algo lejos del colegio, Eric. Puedo mudarme, puedo estar más cerca y de esa manera rentar algo. Ya lo llevaré yo todas las mañanas. Ok, platicaremos de esto después. Entonces, esa visita tan rápida, pues seguramente a Isabel también le cae como de sopetón, porque nunca había tenido más que conversaciones rápidas por mensajes de texto, coordinar lo que es fácil de coordinar y no meterse en lo absoluto, en lo esencial de su hijo Hugo. Entonces, sí es una sorpresa importante. Entonces, estamos hablando, si recuerdan, iniciamos la historia en el 2019, pasó Año Nuevo, se van a Seúl, regresan y hablaron ya como de principios del 2020. Entonces, aquí hacen un paréntesis porque la novela también se va a situar
en el tema de la pandemia, un poquito donde todos estamos en ese confinamiento. Entonces aquí dice, así que llegaron a un acuerdo, Isabel y Eric. Se decidió que la primera semana que Hugo pasaría en casa de su padre sería la del 9 de marzo del 2020. Resulta que días más tarde, el presidente Emmanuel Macron anunciaba el primer confinamiento por el COVID. Había que escoger domicilio, no había tiempo que perder. Al ser un personal sanitario, que es la esposa Isabel, trabajaba en un hospital, pues Isabel corría el riesgo de disponer de muy poco tiempo en ese futuro que se veía inmediato, ¿no? Con esa enfermedad, con ese virus, pues entonces decidieron que Hugo viviera con su papá Eric. Entonces, esa es la manera en cómo resurge lo que parecía distante, aquellas llamadas muy secas donde se preguntan cómo estás, papá, y no hay más que conversaciones muy así como monólogos, pues ahora a expensas de que hay un COVID y que está enfermando y matando a muchas personas, pues lo único favorable es que Eric puede cuidar de Hugo. Y así está. Pues como ven, si estos dos nunca se juntaban, habían estado muy poco tiempo unidos, pues parece raro para los dos en un principio. Como una sobredosis de intimidad, después de años de abstinencia, Eric disfrutaba plenamente de aquel nuevo periodo de su vida junto a su hijo Hugo. Eric disponía de ahorros suficientes para no preocuparse por el momento. Por primera vez se tomaba tiempo para él. No tenía la más mínima obligación profesional, se remoloneaba en la cama con un libro que le parecía milagroso. Era un paraíso aquella prisión social. Hugo, su hijo, que asistía a sus clases a través de un Zoom, envidiaba también el ocio de su padre. Entonces, para equilibrar las cosas, Eric empezó a implicarse también en los deberes de su hijo Hugo. Empezó a ver las matemáticas que él llevaba en el sexto grado y le pareció algo complejo. Lo ayudó también con lengua francesa, con inglés, con geografía. Todos aquellos momentos desprendían novedad e interacción entre Eric y Hugo. Hugo no tenía ningún recuerdo de su padre comprometiéndose con él de esa manera. Llamaba a su hijo a diario y disimulaba su sorpresa al comprobar que todo iba bien. Eso es lo que pensó Isabel. Saber que por fin ella podía contar con Eric era un alivio. Su exmarido estaba asumiendo su nuevo papel y le sorprendía. A decir verdad, sus sentimientos no dejaban de resultarle paradójicos. Eric también empezó a llamar a su madre con frecuencia, ¿sí? A Dominique, aquella madre que en la Navidad, por esos reclamos que la mamá decía que por tu culpa, pues tu padre ha muerto, etcétera, y Eric no pudo más y decide salirse de casa en esa Navidad y dejar a su mamá sola, pues Eric también reflexiona en que hay que llamar a su mamá más seguido. Entonces la llamaba con frecuencia para saber cómo estaba. En semejante contexto, habría sido inhumano empecinarse en el tono desastroso de la Navidad. Aunque la angustia del porvenir provocaba muchos acercamientos, ellos dos seguían guardando distancia. Sus conversaciones se asemejaban a una llamada al servicio postventa cuando compras un electrodoméstico defectuoso. Su madre Dominique contestaba que todo iba bien y un gracias. Una noche, Eric soñó que su madre moría. Una larga pesadilla en la que la veía incapaz de respirar, agonizando en un pasillo de hospital. Quiso llamarla para decirle que la quería, pero no le salían las palabras en ese sueño. Siempre la misma frialdad abominable e inamovible. Aún así, le expresaba la inquietud que le producía saber que estaba sola en aquel periodo agobiante. Hasta que una vez Dominic le dijo, Eric, no te preocupes, de todas maneras, vamos a morir todos. Entonces, hasta aquí me voy a quedar. Pues hay como un consuelo, hay una sensación de déjame, me voy a enmendar y voy a tener mejores momentos, pues ¿con quién? Con su hijo Hugo. Entonces, justo a tiempo, antes de que se diera ese confinamiento y decir, ya no te puedes mover de donde te encuentres, pues Eric tuvo como la fortuna de hablar con su exmujer, con Isabel, y decirle, quiero tener compartida la patria potestad, quiero pasar más tiempo con mi hijo Hugo. Y pues Isabel, dale, adelante. Además, yo trabajo en el hospital, puedo estar más tiempo pues enfrascada en estos dilemas que mejor que Hugo viva contigo. Y también le habla a su mamá. La mamá de manera muy sarcástica pues también mantiene distancia y termina con la frase, pues no te preocupes, de alguna manera vamos a morir todos, ¿no? Entonces, no quería doblar los brazos
y decir gracias por preocuparte por mí. Yo siento que la madre aplica una frase así como para poner barrera, ¿no? Para no poner de por medio sentimientos, no doblar las manos y no decir, pues vamos a perdonarnos mutuamente, porque tanto yo me equivoqué en juzgarte y en ponerte culpas que no te corresponden, sabiendo que tu padre ha muerto por un accidente al ir a recogerte a tu juego de tenis. Eso es algo que no está en tu destino, no está en tus manos, tú no lo pudiste haber evitado. Y también Eric decir, mamá, por favor, no me culpes más. Entonces, siempre estamos a tiempo. Yo creo que lo que hemos escuchado hasta hoy nos da momentos muy claros de segundas oportunidades, de cerrar ciclos, de perdonar, de olvidar, de que el pasado nos siga doliendo y que podamos escribir un capítulo nuevo en nuestras vidas. Al menos yo me quedo con esa sensación que otra vez cuando recordamos el terrible COVID y esas experiencias de terror, porque todos tuvimos sensaciones de, ¿y si no salgo de esta? ¿Y si mi familiar se enferma? ¿Y si el que tiene que salir a trabajar porque es el único recurso que tenemos no vuelve a casa? Entonces son sensaciones que parecen tan lejanas y parecen película de ficción o de ciencia ficción, pues lo vivimos, ¿no? Entonces, aquí voy a detenerme. ¿Desean compartir algo? Algo de lo estoico que les platiqué, de las 5 frases del estoicismo, quieren hablar algo de Eric, ustedes se hubieran atrevido. A Meli ya la dejamos de un ladito, sabemos que esta es la mirada de Eric, sus cambios, pero también lo que vivió creo que lo va a implementar no nada más con sus hijos, sino quiere sentir y quiere que esta sensación de segundas oportunidades llegue a más personas. No sé cómo lo va a hacer, mañana lo descubriremos y seguramente nos vamos a comer también la clase del siguiente miércoles, una sesión más y terminamos el libro de la vida feliz. ¿Les gustó? ¿Serían un Mucho. Eric? ¿Se atreverían? Yo no. Creo que yo tampoco, No, no, yo no. definitivamente no. Pues vives obviamente los funerales, les honras a las personas que se adelantaron con su presencia. Yo conozco gente que ni siquiera va al funeral porque es algo que duele Ujú. mucho, o sea, que prefiere ni siquiera ir y pararse y dar el respeto o dar las condolencias a alguien. Y lo sé y lo respeto, pero sí me paro ahí, man, no, no quisiera vivir eso. Pero fíjate Carmen, que ellos tienen otra visión, porque es otra sí, cultura, ¿verdad? y nosotros vemos la muerte de otra manera, pero también es interesante conocer un poco de esas culturas porque, pues por algo también tienen una vida diferente a nosotros en cuestión de, pues pienso que tienen también armonía, pero se presionan mucho y también juzgan mucho, así que, bueno, hay de todo, entonces hay que escoger lo bueno de cada lugar. Pero a lo mejor pues Totalmente. así, mm, sí, 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 es otra cultura. A mí me gustan mucho los K-dramas y habla mucho de eso. Muchísimo, digo, qué interesante. Y me acuerdo que mi abuelita, de parte de mi papá, platicaba ciertas cosas. Digo, bueno, ¿y ella por qué lo sabría? Mira, No sé. sí, es abarcar otras formas de pensar y de sentir. Sí. La literatura coreana, también cuando te topas 2, 3 autores, tiende a ser muy gris. Aquí, como él no es coreano, no te está dando esa misma sensibilidad, Ujú. pero sí te lleva a una parte de la cultura. Carmen, por ejemplo, que no está aquí, pero sí me comentó, me dijo, oye, ¿sabes? En México no había eso, pero dice, ya está algo parecido en la colonia Roma. Entonces hacen como una cena, hacen escenas con artistas, actúan como si fueran familiares y te lloran. Entonces me dijo, Carmen me escribió muy rápido, eso fue la semana pasada, y me dijo, oye, sí, creo que existe algo en la colonia Roma en Ciudad de México. Entonces muy sensorial y se llama Sensorama. Entonces no lo investigué, la verdad, a ver si me meto ahorita a investigar Sensorama, porque de seguro es algo que alguien lo experimentó y lo trae, ¿no? Lo trae a estos rumbos. Entonces no está mal, no es algo que nos pueda asustar, pero ¿qué tanto nos atrevemos a adelantarnos a algo que casi siempre evitamos? Ayer hablaba Claro, con unos otros lectores de un libro que se llama Las Gratitudes, y Las Gratitudes habla de un adulto mayor que ya empieza a perder el habla, tiene afasia, y pues yo se los leí a ustedes, si no me equivoco. Entonces, o no se los leí, Las Gratitudes, ¿no? sí, ¿no? No, ¿verdad? No. Creo que Entonces sí. fue en el portal del adulto mayor, el libro de las gratitudes, pero todas coincidíamos en que a veces nos cuesta hablar de mortalidad, o sea, no,
nos creemos eternos de cierta manera y cuando vemos familiares que ya están con algunos detalles de salud, no queremos hablar del tema. Entonces, esto es muy sincero y es abrupto y es rápido y es conciso. 1 hora le bastó a Eric para evaluar en qué estaba fallando y qué quería cambiar. 1 hora. ¿Cuánto nos tomaría? Entonces, pues es interesante. Vamos a seguir mañana miércoles, si me regalan tiempo. Y no sé si quieran que les lea, recuerdan hablando de lo del estoicismo, yo tenía un diario del estoicismo cotidiano y hoy, 28 de octubre, dice lo siguiente, cómo también dependemos el uno del otro. Así. Está muy lindo. 28 de octubre, somos el uno para el otro. Bien decía Marco Aurelio en su libro Meditaciones lo siguiente. Más fácilmente se hallaría un cuerpo terrestre que no tuviera contacto con ningún otro cuerpo terrestre que un hombre enteramente segregado de todos los otros hombres. ¿Ok? Y la explicación dice así. Naturalmente, Marco Aurelio y los demás estoicos no conocieron la física de Newton. Sin embargo, sabían que todo lo que subía tenía que bajar. Es la analogía empleada aquí. Nuestra interdependencia mutua con el prójimo es más fuerte que la ley de la gravedad. La filosofía atrae a los introvertidos. El estudio de la naturaleza humana te puede mostrar los defectos de las personas y despertar desprecio, al igual que las dificultades que nos aíslan del mundo. Nada cambia lo que somos, animales sociales, en palabras de Aristóteles. Es que siempre hay que pensar que nos necesitamos los unos a los otros. Debemos apoyarnos, cuidarnos y permitir que los demás nos cuiden. Fingir lo contrario es ir en contra de nuestra naturaleza. Eso es más o menos lo que implica ser un humano. Entonces, pues qué lindo porque lo conecto con Eric y está dándose cuenta que necesitamos los unos de los otros. Él sabe que no puede ir por la vida solamente trabajando y trabajando y trabajando. Necesita cuidar de su hijo, necesita que su hijo también interactúe con él, al igual que con su mamá, Dominique, con su ex esposa Isabel. Entonces, no somos un ente olvidado en el planeta. Necesitamos siempre estar en interacción para sentirnos felices, para crecer, para que el camino sea provechoso. Entonces, vamos a seguir avanzando a ver qué más lecciones nos deja Eric, Amelie y el escritor David Fuenquinos. ¿Les parece? ¿Sale, vale? Entonces, Sí, les Ale, agradezco gracias. mucho. Nos vemos mañana miércoles a las 10:30 si me regalan su tiempo y un placer saludarlos. Cuídense mucho, que tengan muy bonito martes. Sí, gracias. Hasta luego. Hasta Abrazos. luego a todos. Gracias, Ay, que Nancy. tengan Bye. buena semana. Gracias igual a Gracias. ustedes. Bye. Bye, Moni. Bye, Mayer.